Fuerte, fuerte esas palmas para el Señor, tanto que el Señor hace por nosotros. Quiero contarles un pequeño testimonio que hace poquito, hace como 2 o 3 semanas, más o menos, que en mi familia tuvimos una pérdida y una ganancia. Pasamos por fuertes momentos. Mi primo sobrinito de 6 años, Eduardito Arias, le diagnosticaron leucemia y en 26 días esta enfermedad lo terminó. Digo que es una pérdida para la familia, pero una ganancia también porque ganamos un angelito en el cielo. Y quiero compartirles eso. Este evento unió a la familia. La familia había unos pequeños dilemas entre familia, primos, hermanos, y esto aconteció que unió a la familia. Hubo perdón, hubo unión nuevamente en la familia y pudimos nuevamente congregarnos juntos a estar a los pies del Señor. Muchos de miembros de la familia volvieron a los pies del Señor y Dios en su plan perfecto sabe cómo hace sus cosas. Se creó y tiene un plan perfecto para la familia. La familia está unida ahora, está trabajando y está haciendo muchas cosas buenas para estos niños que no tienen la oportunidad, que tienen esta enfermedad, y poder ayudar a las familias a poder traer a los niños aquí a este país y poder tener salud para poder. Y también nos hemos congregado, nos hemos unido por un ángel. En la página de Facebook ustedes pueden encontrar Unidos por un Ángel y van a encontrar más información. Pero en todo momento, en cada momento, y este momento se aconteció para nosotros poder alabar al Señor. En cualquier momento, yo quiero que ustedes repitan conmigo esta oración para que también hacer ese compromiso. Di: en las buenas y en las malas, cuando caiga, tú me levantas. Cuando esté triste y en mi alegría, yo siempre te alabaré, Señor. Dile. No importa la circunstancia que estés pasando, sea buena o sea mala, en todo momento es bueno alabar al Señor. Acostado en mi cama sin saber más qué hacer, día tras día qué agonía, no sobreviviré. Es una angustia que me asusta, haber perdido la fe, las esperanzas y añoranzas de abrazarte otra vez. Solo te pido que mis pasos vuelvas a sostener, sin ti no hago y desmayo, entre penumbras estaré. Es un dolor que no aguanto, lo siento en todo mi ser, y aunque no quiera y me muera, yo siempre te alabaré. Ahora dice: y en las malas, cuando caiga, tú me levantas. Cuando triste y en mi alegría, yo siempre te alabaré. Son las cosas de la vida, yo podría pensar que solo a mí esto me pasa, que no podré soportar, que esto no es para mí y que podría vivir como si nunca me hubieras llamado jamás. Pero del fondo del abismo una luz resplandeció, era la luz de mi Cristo, la luz de mi salvación. Por eso ahora del fondo de mi corazón yo quiero amarte y decirte con esta canción que es: y en las malas, repite la oración, dile: cuando caiga, tú me levantas. tú me levantas. Cuando triste, dile: Cuando triste y en mi alegría, y en mi alegría, yo siempre te alabaré. Vamos a alabar al Señor. Por eso, alza los brazos y Todo el mundo, vamos. a alabar. No importa lo que digan todos los demás, hazlo de corazón y alaba a tu Señor. Alaba a Él tu es el Señor. que te hizo con todo su amor. Él bajó desde el cielo para venir aquí, entregó su propia vida y la dio por mí, por ti. No te hundas más y no busques más en la oscuridad. Alza tus manos hacia el cielo como siervo y comienza a adorar. En las buenas y
y en las malas. Cuando caiga, tú me levantas. Cuando triste y en mi alegría, Yo siempre te alabaré. Repítelo. En las buenas y en las malas, cuando caiga, tú me levantas. Cuando triste y en mi alegría, en todo tiempo, Señor, yo siempre te alabaré. es bueno en todo momento alabar al Señor. Si desean recibir esta bendición, y quiero inculcar también eso, apoyemos la música católica. Hay mucha música católica que está saliendo. Es bonito escuchar canciones que nos traigan positivismo, canciones que nos traigan cosas buenas a nuestras vidas. Pueden adquirir el material, algo nuevo llegará. Están en la mesa en la parte izquierda. Y quiero compartir esa bendición con todos ustedes. Y si ya la tienen, pueden conseguir para alguien que no la tenga, ¿no? Aprovechen. Ustedes, todo el mundo conocen a San Francisco, ¿verdad? Hay una oración poderosa de San Francisco que nos pide a nosotros poder ser instrumentos de su paz. Él quiere que cada uno de nosotros tome esa decisión y poder cambiar. Así que si tú quieres optar por esa decisión de poder cambiar y cambiar al mundo entero, empecemos por nosotros mismos. Porque donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay la paz está Dios. Y donde está Dios no falta. Donde hay fe, Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a pedir. hay paz. Donde hay paz está Dios. Y Donde está Dios no falta nada. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que yo quiero cambiar, que allí donde haya discordia, que yo ponga la unión, que yo ponga la unión. que allí donde hayan ofensas, que yo ponga el perdón, Que yo ponga el perdón. que allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza dentro del corazón. Donde hay fe hay amor, Donde hay amor hay paz. Donde hay paz está Dios. Y donde está Dios no falta nada. Que allí donde hayan errores, que yo ponga la verdad y haya más sinceridad. Que allí donde hayan las dudas, que yo ponga la fe. que yo ponga la fe. Que allí donde hayan tinieblas, que yo ponga la luz. Que yo ponga la luz. Que allí donde haya mucho odio, que yo ponga el amor. Donde hay fe hay amor, Donde hay amor hay paz. Donde hay paz está Dios. Y donde está Dios no falta nada. Señor, haz que yo busque consolar, también ser consolado, comprender, también ser comprendido, amar y ser amado. Porque dando es como se recibe. Olvidándose de uno mismo es como te puedes encontrar. Perdonando es como tú recibes el perdón. Y muriendo es como se resucita a la vida. Es tu turno. Tiempo de cambiar.
Dilo con fe. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios, y donde está Dios no hay. Donde hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada, no me falta nada. ¿Dónde está Dios? Muchas gracias, que el Señor los bendiga y continuamos en la batalla. El Señor tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Y ese algo nuevo es lo que va a llegar en nuestras vidas. Después de esta batalla, nos espera allá afuera otra batalla más fuerte. Y ahí es donde vamos a tener que estar preparados. Así que preparémonos y sepamos de que Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Pues algo nuevo llegará. Vivo cantando a la vida y al amor. Sigo esperando que hoy escuches mi canción. Voy por lo alto, hoy mis metas yo alcanzaré, pues de tu mano invencible yo seré. Ya se cansaron, vamos a ponernos de pie otra vez. De vez en cuando tengo más de una preocupación, sin darme cuenta que a mi lado está tu amor. Lo he superado, es tiempo de celebrar las buenas nuevas que a mi vida llegará. Y tengo que creer que mi vida cambiará. Tengo que esperar, algo nuevo llegará. Bien fácil, dile. Tengo que creer que mi vida cambiará. Tengo que esperar, algo nuevo llegará. Na 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 na. De vez en cuando tengo más de una preocupación, sin darme cuenta que a mi lado está tu amor. Lo he superado, es tiempo de celebrar las buenas nuevas que hoy a tu vida llegarán. Que mi vida cambiará. Tengo que esperar, algo nuevo llegará. Tengo que creer. Tengo que creer que mi vida cambiará. Tengo que esperar, algo nuevo llegará. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo estar tan feliz después de tanta preocupación y tantas cosas que nos pasan? Pero yo les voy a decir cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? No lo puedes entender. Que el amor quiere en tu vida renacer. ¿Cómo lo hago? No lo puedes entender. Que simplemente tienes que esperar en él. Que mi vida cambiará, tengo que esperar, Algo nuevo llegará. tengo que creer, Que mi vida cambiará. Tengo que esperar, algo nuevo llegará. Dile. Tengo que creer que mi vida cambiará. Tengo que esperar, algo nuevo llegará. Muy fácil, dice. Tengo que creer que mi vida cambiará. Mi vida cambiará. tengo que esperar, Algo nuevo llegará. Ustedes, dile. Tengo que creer que mi vida cambiará. Tengo que esperar, algo nuevo llegará. Última vez, dile. Tengo que creer. Y va a llegar a tu vida. Dios te bendiga. Amén. Fuerte el aplauso, más fuerte para Cristo. Necesitamos jóvenes que se entreguen a Cristo. Necesitamos más jóvenes que dediquen su vida al Señor. ¿Quién dice amén? ¿Ya se cansaron? ¿Se quieren ir? ¿Seguimos? ¿Paramos?
Amén. Bueno, pues entonces vamos a seguir en este precioso encuentro internacional, Batalla Espiritual. Este encuentro internacional que nos ha traído tantas alegrías, tanta bendición, nos ha traído este encuentro liberación. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos han sido liberados aquí? Levante su mano. ¿Cuántos han sido sanados aquí en esta noche? Amén. ¿Cuántos de ustedes han unificado su familia? Amén. ¿Cuántos jóvenes han sido tocados por el Señor? ¿Cuántas mujeres han sido tocadas por Cristo? Amén. Gloria a Dios. Así que esta fiesta continúa. Esta fiesta en el Señor sigue. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un fin de semana de fiesta, no nos importa la hora, seguimos, continuamos. Pero esta noche yo quiero decirte a ti, mi hermano, que estás aquí, que Dios sigue llenando tu corazón. Dios tiene más cosas para ti. Y si tú sigues abriendo tu corazón, vas a recibir más. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Fíjense que yo vengo a hablarles ahora, vamos a tener un invitado especial. Y este invitado especial, su comunidad, su carisma principal es aceptar, vivir y proclamar el señorío de Jesucristo en la iglesia y el mundo a imitación de la Santísima Virgen María. Imagínense qué hermoso. Y este sacerdote es un sacerdote ungido que tiene una comunidad de laicos, comunidad también de sacerdotes y comunidades religiosas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo por la vida del Padre Fernando Orejuela. Bienvenido, Padre. ¿Cómo están? ¿Me conoces? ¿De qué me conoces? Decía el apóstol. ¿De qué me conoces? Y dice Jesús, desde que te vi por allá, te vi allá lejos, a lo lejos te descubrí. Bueno, oren por este cura, pónganse de pie, dejen la pereza y recen por este cura para que salga algo bueno de él. Levanten su manito, préstenle la mano a Dios. Y díganle al Señor, Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, de tu amor, para bendecir a este hijo tuyo, sacerdote. Ore usted, suplíquele al buen Dios, que este instante sea para nuestra salvación, para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestra vida. No hemos venido a perder el tiempo, Señor, sino a aprovecharlo, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu espíritu. Bendícenos, Señor. Bendícenos con tu amor. Y bendice este instante que te confiamos a ti, que confiamos a tu amor y a tu misericordia, para que tú obres en nosotros, en tu iglesia, en tus ministros, en tus siervos, Señor, y en tu pueblo. Báñanos con tu sangre, Señor. Lávanos con tu sangre. Revístenos de amor y de gracia y de vida. Bendícenos con tu sangre preciosa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí me dieron la bendición? A ver, yo veo. Eso. Soy padre, pero a la vez soy hijo. ¿Cierto que sí? Padre, pero hijo de la iglesia. Ella es mi madre. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es? Todos nosotros, el pueblo de Dios. Claro, esta es la iglesia. El pueblo que vive, que siente, que ama al Dios verdadero. Queridos hermanos, en este momento vamos a hacer una reflexión que requiere nuestro corazón y que requiere nuestra alma. Porque no es cualquier reflexión. Es una reflexión que toca a lo más profundo de nuestra fe, al misterio grandísimo de nuestra fe. Y tiene que ver precisamente con el amor infinito, inmenso que Dios nos ha tenido. ¿Usted ama? ¿Usted ama?
¿Ama? Trato, dice. Ama. ¿Qué tanto ama? ¿Hasta cuánto ama usted? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde amas? ¿Cómo dijo por allá? Uy, ¿hasta que qué? Hasta que duele, eso, como que duele esa cosa, ¿no? Hasta que duele, dice. Uy. Dios nos ha dado la gracia de amarnos. Dios nos ha dado la gracia de amar. Lo que más grande que Dios nos ha revelado ha sido su amor. Y nos lo abre esta puerta misteriosa para que nosotros conozcamos el verdadero amor. No cualquier remedio de amor o caricatura de amor, sino para que conozcamos el amor verdadero. No un amor ficticio, no un amor de mentira, no un amor de apariencia o simplemente de carne y de pasión y de hormonas, sino un amor que salva, un amor que llena, un amor verdadero que plenifica, que me hace mejor persona, que me dignifica, que me santifica. Un amor verdadero que me redime. Y que es un amor que simplemente ha sido dado para que yo tenga vida y para que esa vida sea plena y que sea definitiva para mí. ¿Quién ama así? Usted no ha conseguido novio todavía, entonces no. ¿Quién ama así? Solamente Dios. Dios es el único que puede amarnos de esa manera. ¿A usted alguien le ha amado algo así, medio parecido? ¿Este señor la quiere mucho? Sí, ¿Usted la quiere? la adoro. Bueno, no diga eso, hermano, porque la adoro. Uy, él quiso decirle, la adoro. Acuérdese que se adora solo a Dios. Bueno, usted la quiere mucho, ya lo dijo, ¿sí o no? Daría la vida por ella. Uy, darías la vida por ella. ¿En serio? Lo que resta de vida lo daría por ella. Absolutamente todo. Lo poco que tengo. Te comprometes de aquí en adelante a lavarle toda la ropa. Lo hago, yo lo hago y aplaudo. Barrerás de aquí en adelante toda la casa todos los días. Lo compartimos. Sí. No. Usted dijo que daba la muerte por ella. No, todo. Está bien, padre, no hay problema. Ella no vuelve a hacer nada de aquí en adelante. No se vuelve entonces perezosa. No importa. ¿Y tú lo amas mucho a él? Sí, padre. Tienen cara de ternero degollado los dos, de verdad. Esta es tu hija. Y ella es testigo, ¿no? Oiga, ¿usted lo quiere mucho? Sí, padre. ¿Usted lo ama como Dios lo ama a él? Sí, padre. No invente. No invente. ¿Usted la ama mucho? ¿Usted la ama como Dios la ama a ella? No invento, sí, padre. El amor de Dios es insuperable. Ustedes se aman y eso es un testimonio lindo. Pero el amor de Dios es insuperable. Ni siquiera tú, que eres un maravilloso hombre, podrás ocultar o eclipsar el amor de Dios. Es algo que solo Él le puede dar a ella. Y tú tampoco, siendo una excelente mujer, nunca podrás amar a este hombre como Dios lo ama. Y no existe marido alguno que sea la medida de todos sus sueños, mujeres. Acuérdese, es un simple hombre, mírelo y verá que es un hombre ahí, mírelo al lado y verá que esa vaina no es nada. Ese que tiene al lado y que considera un Dios, es un hombre, pellizquelo y verá que le duele, es un hombre, ¿no? Nadie podrá ocultar el amor de Dios, ni nadie podrá llenar al ser humano sino solamente Él y solo su amor
podrá hacerle bien. Solamente el amor de Dios. Y hombres, no existe ninguna mujer, absolutamente ninguna mujer que te pueda amar, ni siquiera esta esposa tan bella que tienes, como Dios te ama. Solo Él. Pero ese amor de Dios no conoce límite, no conoce medida. Les quiero preguntar esto y por eso les pregunto, ¿cuánto aman ustedes? Porque es que yo creo que todavía nosotros no hemos abierto los ojos ante la inmensidad del amor de un Dios que amándonos tanto, 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 ha hecho absolutamente lo inimaginable en nuestra cabeza para que nosotros seamos felices, para que nosotros seamos salvos, para que nuestra vida no caiga en la infelicidad y no vivamos como pordioseros y no vivamos como condenados, sino para que en un momento tengamos la libertad del alma, la libertad del espíritu, la libertad del corazón y podamos tener vida verdadera. Cuando el hombre pecó y la mujer pecaron, no existía absolutamente nada que pudiera reparar esto. Nada es nada. Porque es que cuando el hombre rompe con Dios, no está rompiendo con cualquiera. Se creó, dice la palabra, un abismo infranqueable, un abismo absoluto entre el ser humano y Dios. Era irreconciliable la situación. Y Dios le dio miles de posibilidades al hombre en la búsqueda de la armonía, en la búsqueda de la cercanía. Dios suscitó muchos medios para que el hombre sintiera su amor y que su alianza Él la quería volver a restablecer. Y por muchos medios suscitó profetas, suscitó patriarcas, suscitó toda una historia de salvación. Hizo proezas magníficas. Hoy día cantamos las proezas de Moisés. Los dirigió por el desierto. Hizo absolutamente cantidades de cosas para volver a recuperar a sus hijos. Pero era casi imposible porque la afrenta era muy grande. Era casi imposible, no existía modo. El hombre por sus medios no podía solucionar esto, no podía resolverlo por más que quisiera. Y entonces se ofrecían sacrificios.